En este video presentaré un estudio completo de cómo jugar la apertura española con blancas. Es una apertura que se viene jugando hace siglos y nunca ha pasado de moda, siendo el arma principal de muchos de los mejores jugadores del mundo, tanto en el pasado como hoy. A la apertura española se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, donde las blancas atacan de inmediato al defensor del peón de E5 y a la vez quedan ya listas para enrocar. Ahora bien, me gustaría adelantar que contra la variante principal recomendaré una jugada que permite evitar extensas líneas teóricas. Es decir, no nos enfrentaremos contra el ataque Marshall, ni contra la variante abierta, ni mucho menos las más habituales líneas de las negras, la Breyer, o la Zaitsev, o la Chigorin, entre otras. Entonces, me explico. A6 es la línea principal, alfil A4, caballo F6. Y ahora, lo que yo voy a sugerir en este estudio es jugar D3. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, la línea principal es con enroque, pero acá hay que estudiar bastante. Y no es que esté en contra del estudio ni a favor de la vagancia, al contrario. Pero este estudio de la española con blancas va enfocado a personas que quieren aprender y comprender antes de memorizar un sinnúmero de variantes. Bueno, solo para aclarar, acá las respuestas más habituales son alfil E7 y se llegan a todas aquellas variantes que mencioné, como la Breyer, Zaitsev, la Chigorin, incluso el Marshall. Otra es el caballo por E4, la variante abierta, y la otra es B5 y bueno, etcétera, etcétera. Así que todo esto lo evitaremos en este estudio. Por supuesto, también veremos cómo jugar contra la berlinesa, la Steinitz, la Bird, entre otras. Así es que, sin más, comencemos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López, A6, la variante principal, conocida también como la variante Morphy. Aquí seguiremos con alfil A4, caballo F6 y ahora, en lugar de la principal enroque, jugaremos D3. Así evitamos tener que estudiar un montón de teoría. Y esto no por flojera, sino porque es bueno comprender ideas y esquemas antes de aprender libros y libros de variantes, teoría y ramificaciones. Una vez que domines estas ideas, podrías bien hacer en estudiar las líneas principales de la española. Pero bueno, esta jugada de D3 es muy lógica y coherente, puesto que protege al peón de E4 y también facilita la salida del alfil de C1. Esta jugada de D3 ha sido utilizada varias veces por el propio campeón del mundo actual, Magnus Carlsen, así es que es un método bastante confiable de jugar en la española. D6, que es lo más jugado a nivel estadístico y que tiene la idea de proteger a su peón de E5 y así entonces liberar a su caballo de C6 de la defensa del peón de 5 y pensar entonces con esta pieza, el caballo, a atacar a nuestro alfil español a base de B5 y caballo A5. Es por ello que la siguiente jugada blanca debe ser sí o sí C3. ¿Por qué? Bueno, para poder esconder al alfil en la casilla C2. Recuerda, en la apertura española es importante que nuestro alfil español, el de casillas claras, no sea cambiado. No tendría sentido jugar una apertura española sin este alfil. Bueno, sin embargo, además de este D6 de las negras, es posible ver, aunque en menor medida, pero sí es posible ver otras dos jugadas, como lo son B5 y alfil C5. Veámoslas una a una. Entonces, B5 en primera instancia. Aquí, lógicamente, jugamos alfil B3, alfil E7, enroque, D6. Y ahora importante es jugar A4, buscando desestabilizar el ala de dama de las negras. Acá hay dos jugadas posibles. Alfil D7
y B4. En caso de B4, buscaría esto un caballo A5, así que seguiremos con A5. Las negras enroque, nosotros caballo BD2, alfil E6 que pretende hacer el avance liberador de 5, lo cual no podemos permitir. ¿Y qué jugaremos entonces? Fíjate, caballo C4 y ahora no es posible para las negras el avance de 5 porque caería el peón de E5 por el ataque de nuestros dos caballos, ¿verdad? Bueno, la idea acá es continuar con un alfil E3, torre E1, etc. Y de esta manera vamos posicionando nuestras piezas correctamente. La otra alternativa, como mencioné, es alfil D7. Aquí seguiremos C3, tanto para tener una casilla en C2 para nuestro alfil español, así como también para pensar en fortalecer el avance de 4. Las negras pueden jugar en enroque. A ver, caballo A5 también sería posible, pero como mencioné, el previo C3 que hicimos nos permite entonces jugar alfil C2, el cual nos permitiría jugar un D4 en buenas condiciones sin que caiga nuestro peón de E4. Podría seguir C5, nosotros D4 y estaríamos bien. Pero un poquito más jugado que caballo A5 es enroque. Seguiremos con alfil C2, torre E8, torre E1, H6, caballo BD2. Recuerda bien esto que te voy a decir. Esta es una maniobra típica en las aperturas españolas, y es que se pretende llevar el caballo a G3 vía F1. Las negras aquí pueden seguir con alfil F8, nosotros caballo F1, D5, E por D5, caballo por D5, caballo G3, caballo B6, A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8, caballo E4, seguido de alfil B3, alfil E3, el avance de 4 y así estaríamos levemente mejor que las negras. Eso en caso entonces de B5. Vimos que la principal era D6, vimos también B5, pero también mencioné alfil C5 es la otra opción, a lo que seguiremos con enroque, B5, alfil B3, D6. El negro protege con peón a su colega de E5 y ahora prepara caballo A5 cazando a nuestro alfil español. Como esto no lo debemos permitir, entonces jugaremos C3 y ahora si caballo A5 entonces jugaremos alfil C2 seguido de D4. Entonces las negras no hacen esto, juegan enroque y acá podemos jugar alfil G5 y si H6, alfil H4 seguido de H3, caballo BD2, etc. Estaríamos bien con las piezas blancas. Pero bueno, vayamos a lo principal, que era D6 y que ya vimos lo que amenaza. Además de proteger a su peón D5, amenaza B5, alfil B3 por parte nuestra y caballo A5 y nuestro alfil español desaparecería. Por lo tanto, C3 es importante para alfil C2 en caso de este plan de las negras. Y bueno, es lo fundamental en la española, ya lo dije, preservar a nuestro alfil de casillas claras. Las negras G6, que es lo más jugado en esta variante y grandes maestros como Morozevich, Tomaszewski, Ivanchuk y Nakamura lo han planteado, en sus partidas, con negras por supuesto. Otra opción sería que el negro no jugara en lugar de G6 alfil E7, jugada normal de desarrollo, buscando el rápido enroque. Nosotros seguiremos con el también normal enroque y ahora dos posibilidades para las negras, jugar enroque o alfil G4. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, enroque. Y ahora importante es hacer H3 evitando la clavada. Seguiría B5, alfil C2 con la idea de favorecer el avance de 4. D5, caballo BD2, D por E4, D por E4, alfil E6, A4 golpeando al flanco de dama negro y podríamos seguir con caballo G5 atacando al alfil D6 y tendríamos una leve ventaja. Ideas de torre E1, caballo F1 para caballo G3 también son a considerar, pues es lo típico en la apertura española. Eso en caso de que luego de nuestro enroque las negras jugaran enroque. Pero si en lugar de enroque jugaran alfil G4, que es otra opción,
luego de nuestra jugada en roque. Acá seguiremos con caballo b2. Las negras tienden a jugar caballo d7 buscando un caballo c5 y otra vez apuntalar sobre nuestro alfil de casillas claras y tocando además en el peón de d3. ¿Qué jugaremos acá? h3, cuestionamos al alfil oponente, alfil h5, torre e1 para caballo f1 y caballo g3, caballo c5, por supuesto, salvamos a nuestro alfil español de ser engullido, alfil c2, caballo e6, no permitiendo el avance nuestro de 4 y preparando un caballo g5 para ejercer mayor presión sobre nuestro caballo de f3. Acá seguiremos con caballo f1, caballo g5, también sería posible alfil g5 y acá responderemos con caballo g3 tocando al alfil de h5, alfil por f3, dama por f3, alfil por c1, torre a por c1 y tendríamos ligera ventaja. Eso en caso de alfil g5, pero un poquito más usual es ver este caballo g5. Jugaremos alfil por g5, le quebramos las patas al caballo negro. Alfil por g5, caballo g3, alfil por f3, dama por f3 y la casilla f5 para nuestro caballo luce bien, ¿verdad? Además habría ideas de alfil b3 para tocar en f7 y siempre, digamos, podríamos tener una iniciativa leve, pero iniciativa al fin y al cabo. Y las negras tendrían que pensar en enrocarse tal vez o un dama f6. Pero bueno, las blancas tendrían una buena posición, estaríamos algo mejor. Pero bueno, vayamos entonces a lo principal, g6. Jugaremos en roque, las negras tienden a jugar alfil g7, nosotros torre e1, en roque, h3, evitamos la clavada, b5, alfil c2, alfil b7 y ahora no d4, sino que a4, buscando dinamitar el flanco de dama de las negras. Y es que si ahora se jugaba d4, que te dije que no hay que hacerlo, quedaríamos inferior producto de e por d4, c por d4 y ahora fíjate en esta jugada, caballo b4 y nuestro alfil español desaparecería de la partida, porque si lo quitamos con alfil b3, entonces caería el peón de e4 con alfil por e4, por ejemplo, y estaríamos algo peor, y no es la idea. Así es que desde ahí hay que ver bien siempre y cuando es posible jugar el avance liberador de 4. En este caso, aún no. Jugamos a4, cuestionamos al peón de b5. Las negras tienden a jugar b4, nosotros a5 para no perder espacio en el flanco de dama. Torre b8, alfil e3 preparando el avance de 4. Las negras podrían impedirlo de momento con un torre e8, pero acá seguimos con caballo bd2 y vemos cómo poco a poco podríamos ir favoreciendo el avance de 4. Incluso tendríamos ideas de caballo c4 y alfil a4, por ejemplo. En fin, tendríamos una cómoda ventaja posicional. ¿Te parece que hagamos un pequeño resumen de esta variante principal en la apertura española? Vamos, esto para que no te enredes con todas las variantes que vimos, sino que entiendan las ideas esenciales. Vamos, e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, a6, alfil a4, caballo f6 y nuestra jugada d3, importante. d6, c3, g6, enroque, alfil g7, torre e1, enroque, h3, b5, alfil c2, alfil b7, a4, b4, a5, torre b8, alfil e3, torre e8, caballo bd2 y tendríamos una ventaja posicional interesante, ¿verdad? Vayamos a ver entonces la siguiente variante en este estudio de la apertura española. e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, caballo f6, la variante berlinesa en la apertura española, la cual se conoce por ser muy sólida y difícil de doblegar. Fue una variante que se dejó de usar durante muchas décadas, pero quien la trajo a la superélite de regreso fue Vladimir Kramnik en el año 2000,
sorprendiendo a Kasparov en el match por el título mundial, no logrando Kasparov penetrar la defensa de Kramnik. Bueno, ¿qué jugaremos con blancas? Enroque. Y quizás estés diciendo, este me va a mostrar la variante tablífera de la berlinesa. No, te mostraré una alternativa bastante jugada y con buena posición para las blancas. Entonces acá las negras continúan con caballo por E4. Y acá, en lugar de jugar D4, que es la variante tablífera, al menos para mí, donde desaparecen las damas y todo aquello que ya sabes, recomiendo jugar torre E1. Y esta es bastante interesante, es mi recomendación, de hecho, lo cual nos va a llevar a posiciones llenas de vida, con damas en el tablero y la ubicación armónica de nuestras piezas. Bueno, la variante más aburrida es aquella que es con D4, caballo D6, alfil por C6, D por D6, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8, y algunos dirán, bueno, le quitamos el enroque a las negras. Sí, pero es una posición seca, donde las blancas pueden tardar mucho en tomar la iniciativa. Todo lo antes dicho es a mi juicio, por supuesto. Evidentemente esto es jugable y las blancas pueden ganar, pero deben tener bastante paciencia. Así entonces, en lugar de D4, la variante principal, nosotros jugaremos torre E1, atacando al caballo. Este se retira, caballo D6 y ataca a nuestro alfil español. Y ahora responderemos con caballo por E5, entregando el alfil de B5, pero con un propósito bien malicioso. Las negras claramente no deben aceptar el regalo y tienen ahora dos jugadas razonables. Una es alfil E7 y la otra caballo por E5. Lo que es un poco más jugable es alfil E7. La otra alternativa era caballo por E5. O es, perdón, no es que era, es caballo por E5. Seguiremos torre por E5 jaque, alfil E7 y ahora nuestro alfil está siendo atacado. Y como el alfil español no debe ser eliminado jamás del tablero por su potencial de ataque, menos permitir que sea cambiado por un caballo del rival, entonces jugaremos alfil F1. Y esto parece una locura. Es decir, un alfil que vuelve a su casilla de origen, ¿no? Pero no es mala jugada por cuanto todo el flanco de rey está ya desarrollado. La torre ya ha salido y hay que permitir que la torre vuelva a la casilla E1 en caso de ser amenazada. Alfil A4 en lugar de alfil F1 tal vez sea otra alternativa. Las negras podrían seguir con enroque, nosotros D4, alfil F6, torre 1, caballo F5 atacando 2 contra 1 al peón de D4, C3 sosteniendo al peón central, D5, alfil F4 seguido de caballo D2 para caballo F3 y la posición de las blancas es sencilla de jugar. Ahora bien, eso es lo que vimos con caballo por E5, pero fíjate qué pasa si caballo por B5, esto sería un error que le costaría la partida a las negras, debido a caballo por C6, jaque a la descubierta y a la siguiente las negras pierden su dama, sea que la mantengan en D8 o que bloqueen el jaque con un dama E7, simplemente vendría la captura de la dama y ganamos la partida. Así es que por ello es importante entender que nuestro alfil de B5 es incomestible. Entonces lo más jugado es alfil E7 y ahora alfil F1, lo cual ha sido jugado varias veces por el propio campeón del mundo, Magnus Carlsen. Otra retirada, por ejemplo, alfil D3 es otra opción, pero las estadísticas son lapidarias contra las blancas. Acá las negras ganan mucho o hacen tablas. La idea de esto podría ser jugar un C3, luego alfil C2 y posteriormente un D4, pero tal vez sea un poco lento. Así es que desestimaremos esta posibilidad e iremos con nuestro alfil a F1 simplemente, así como Magnus Carlsen. Alfil F1, listo. Seguimos, caballo por E5, torre por E5, enroque D4. Y vemos que las blancas ya disponen de diagonales abiertas para sus dos alfiles. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Estamos muy bien. Alfil F6, tocando a la torre, torre E1, que es la retirada más razonable. Y si te fijas,
Por esa razón retiramos el alfil español hasta F1, justamente para que la torre pudiera volver sin problemas a E1. Las negras podrían seguir con caballo F5, atacando al peón de D4, nosotros C3, D5, caballo D2 para caballo F3, aunque me gustaría decirte que alfil D3 es razonable también, y la idea sería seguir con caballo D2, caballo F3, alfil F4, etc., llegando más o menos por transposición a lo que veremos en nuestra variante principal. Pero bueno, D5, caballo D2, caballo D6, despejando la casilla F5 para llevar allí a su alfil aún no desarrollado. Otra opción para las negras es continuar con C6, sosteniendo a su peón de D5, una especie de muro bastante sólido. Jugaremos caballo F3, las negras caballo D6. Podrían jugar torre 8, pero continuaremos torre por E8, jaque, dama por E8, alfil F4 y las blancas están bien. Así es que en lugar de torre 8, que se hace pero bastante menos, es más habitual que se aprecie la jugada caballo D6. Seguiremos con alfil D3, alfil F5, alfil F4 y la posición de las blancas sería natural, clara y razonable. Eso en caso de C6. Pero más jugado es este caballo D6 para alfil F5. Seguiremos caballo F3. A ver, la jugada A4 podría ser, y esto sería respondido con A5, para no ceder ni un milímetro a las blancas respecto a espacio en el flanco de dama. Así es que nos vamos a ir por la jugada caballo F3, alfil F5, alfil F4, C6, H3, seguido de un dama B3 para tocar en B7, y creo que la posición de las blancas es rica en posibilidades y podríamos perfectamente jugar a ganar. ¿Te parece que hagamos un repaso general de esto que es la apertura española contra la berlinesa? Vamos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, la berlinesa, enroque, caballo por E4, torre E1, caballo D6, caballo por E5. Recuerda que es una trampa el dejar nuestro alfil voluntariamente en B5, alfil E7, alfil F1, caballo por E5, torre por E5, enroque, D4, alfil F6, torre E1, caballo F5, C3, D5, caballo D2, caballo D6, caballo F3, alfil F5, alfil F4, C6, H3, seguido de dama B3, y bueno, tendríamos una posición agradable, bastante sana de jugar. Vayamos entonces a ver la siguiente variante en nuestro estudio de la apertura española. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, F5. Y esta es la variante Schliemann, también conocida como Hanich. Acá se puede jugar de dos maneras, con caballo C3 o con D3. Yo sugeriré D3 porque me parece un poco más fácil de jugar y acá las negras tienden a continuar F por E4. También es posible ver caballo F6 y aquí seguiremos enroque, F por E4, D por E4 y ahora alfil C5 sacando el negro su alfil antes de cerrar su cadena de peones. Acá jugaremos dama D3 defendiendo a nuestro peón de E4. Las negras D6. A ver, caballo D4 también es posible que nos la jueguen y acá continuamos con caballo por D4, alfil por D4, caballo D2, A6, alfil A4, con posición cómoda de jugar para nosotros. Ideas de alfil B3 para impedir el enroque del oponente y caballo F3 para mejorar nuestro caballo es perfectamente jugable y estaríamos algo mejor. Eso en caso de caballo D4, pero algo más usual por parte de las negras es este D6. Acá seguiremos con dama C4, no permitiendo tan fácilmente el enroque negro, y podríamos seguir con caballo C3 y caballo D5. Las blancas estarían algo mejor.
pero vayamos a lo principal. F por E4, nosotros D por E4 y las negras caballo F6. Alfil C5 es otra posibilidad y seguiremos enroque, caballo F6 atacando al peón de E4, dama D3 y ahora dos posibilidades para las negras, D6 o caballo D4. Veámoslas. Entonces, D6, seguiremos con dama C4 impidiendo el enroque negro, dama E7 preparando alfil E6, nosotros caballo C3 y llegaríamos por transposición a nuestra variante principal, así es que no me adelantaré. Ahora, respecto de dama D3, vimos D6, la otra posibilidad, como mencioné, es caballo D4. Acá seguiremos con caballo por D4, alfil por D4, caballo D2, A6, alfil A4, dama E7, caballo F3, alfil B6, alfil G5, enroque, alfil por F6 y ahora el negro debe capturar de peón o de torre en F6, porque si lo hiciera de dama podríamos jugar alfil por D7 ganando peón. Así es que lo habitual es torre por F6, nosotros alfil B3 jaque, rey H8, dama D5 amenazando mate, las negras podrían seguir con un torre E6 y quedamos con algo más de desarrollo que el rival, lo cual es más cómodo. Como se está amenazando mate, el negro podría jugar torre 6, pero la posición del blanco es un poco más cómoda que la de las negras, sobre todo porque estas tienen dos piezas sin desarrollar aún. Ok, eso en caso de alfil C5, pero un poco más usual es ver este caballo F6. Seguiremos con enroque, alfil C5, dama D3, D6, dama C4, siempre mirando e impidiendo la posición o la posibilidad de que las negras jueguen enroque. Dama E7 para alfil E6, caballo C3 y de esta manera seguimos con el desarrollo. Aunque me gustaría decirte que la jugada B4 también es posible y la han realizado grandes maestros como el indio Surya Ganguly, el estadounidense Robert Hess y el argentino Rubén Felgaer. Acá las negras pueden seguir con alfil E6 y ahora estamos forzados a capturar en C6, pues en caso contrario caería el peón de B4 o el de E4 dependiendo de dónde retiremos la dama. Así es que simplemente alfil por C6 jaque, B por C6 y ahora dama A6, tocando C6 y al alfil de C5, por lo que las negras deben jugar algo como alfil B6, seguimos con A4 y si ahora las negras capturan nuestro peón central con caballo por E4, entonces A5 y el alfil negro está en problemas. Entonces, alfil por F2 jaque, torre por F2, caballo por F2 entregando el negro dos piezas por una torre, pero acá tenemos la intermedia, dama por C6 jaque, tocando a la torre de A8, así es que única rey F7 manteniendo la defensa de la torre de A8 y ahora sí, rey por F2 y seguiríamos con alfil E3, caballo C3 y estaríamos claramente mejor que las negras. Así es que B4 aquí es súper jugable, pero caballo C3 sería lo más normal. Alfil D7, ya que, por ejemplo, en caso de alfil E6, simplemente caballo D5. Así es que alfil D7 es más habitual. Seguimos con caballo D5, caballo por D5, E por D5, caballo D4, alfil por D7 jaque, dama por D7, caballo por D4, alfil por D4, A4 evitando un B5 y tras A6 entonces alfil E3, alfil por E3, F por E3, enroque largo y única además por hacer por parte de las negras y bueno, con enroques opuestos atacaremos con peones el refugio del rey negro a través de B4 y estaríamos algo mejor que las negras, con buenas posibilidades de ataque. Aprovechando el punto de contacto B5, podríamos traer nuestra torre de la columna F hasta B1 y con las torres en las columnas A y B, empujar nuestros peones y buscar abrir líneas contra el rey enemigo. Vemos entonces que las blancas estarían algo mejor. Vayamos a ver entonces el resumen de esta variante de la española contra la defensa Schliemann o Hanich. E4, E5,
caballo F3, caballo C6, alfil B5, F5, una jugada muy aguda por parte de las negras, que tiene el punto débil de dejar débil, valga la redundancia, el flanco de rey de las negras. D3, F por E4, D por E4, caballo F6, enroque, alfil C5, dama D3, D6, dama C4, dama E7, caballo C3, alfil D7, caballo D5, caballo por D5, E por D5, caballo D4, alfil por D7 jaque, dama por D7, caballo por D4, alfil por D4, A4, A6, alfil E3, alfil por E3, F por E3, enroque largo, B4 y las posibilidades de ataques ya antes descritas. Torre F a B1 y empujar los peones para reventar el enroque de las negras. Vayamos a ver entonces el estudio de la siguiente variante. En esto, el análisis completo de la apertura española con blancas. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, G6. Y esta es la variante del fianqueto contra la apertura española. A las negras no le importa que le doblen peones en C6. Su idea es tener un potente alfil en G7 que podría tener gran relevancia en el juego. Es por ello que sugeriré una línea donde podríamos hacer desaparecer a ese alfil de casillas negras del segundo jugador, y esto a base de jugar D4, donde además abriremos líneas a nuestro favor. Las negras suelen jugar E por D4. En caso de capturar en D4 con el caballo, es decir, caballo por D4, seguiremos caballo por D4, E por D4, dama por D4 con amenaza directa sobre la torre de H8, dama F6, aunque también es posible ver caballo F6, pero aquí simplemente jugaremos enroque. Pero en caso de dama F6, seguiremos con E5 ganando espacio, dama a B6, dama por B6, A por B6, enroque seguido de alfil F4 y estaríamos bien. Pero lo más habitual no es la captura de caballo, sino que de peón, E por D4. ¿Cómo seguiremos acá? Alfil G5, aprovechando las debilidades en la posición de las negras, y lo habitual acá es alfil E7. En caso de F6, responderemos con alfil F4 y vemos lo débil que quedaría la diagonal A2, G8 para las negras. Seguirían estas con alfil G7, nosotros enroque. Fíjate que el peón de D4 aún no lo capturamos. Caballo G7. Otra posibilidad es G5, pero simplemente jugaremos alfil G3. Por tanto, más habitual es caballo G7. Seguiríamos con alfil C4, abordando la gran diagonal debilitada de las negras, impidiendo además el enroque. Y bueno, seguiríamos con caballo por D4 justamente, recuperando el peón y estaríamos bien. Eso en caso de F6. Pero lo normal es alfil E7. Jugaremos acá alfil por E7, desaparecemos a este alfil que amenazaba en ubicarse en fianqueto y complicar un poco la partida. Dama por E7. También existe caballo G por E7, pero en ese caso seguiremos con caballo por D4 y acá dos posibles continuaciones para las negras: jugar enroque o jugar D5. Vamos a verlas. En caso de enroque jugaremos caballo C3. Si D5, alfil por C6. ¿Por qué? Porque forzamos a capturar a las negras con el peón, es decir, doblamos peones, puesto que si capturara de caballo, el peón de D5 caería. Así es que B por C6, seguimos con enroque, C5, caballo B3, C4, caballo C5, D4, caballo 3 A4, dama D6, dama E2, alfil A6, caballo por A6, dama por A6, B3 y las blancas estarían algo mejor. El caballo no tendría problemas, no quedaría atrapado ni nada por el estilo. Además podrían venir ideas con caballo B2 para presionar en C4 junto con la dama y vemos que la dama negra estaría medio colgando, ¿no?
Así es que podríamos incluso apostar a ganar un peón. Eso en caso de que las negras jugaran enroque. Ahora, si jugaran D5, que es la otra alternativa, acá responderemos con caballo C3. Nos pueden jugar D por E4, nosotros caballo por E4, enroque, alfil por C6, caballo por C6, caballo por C6, B por C6, enroque, y tendríamos una leve ventaja a partir de la dañada estructura de peones de las negras y las tremendas debilidades en las casillas oscuras de su flanco de rey, G7, F6, G5, H6, etc. Es por ello que más habitual es ver dama por E7 que caballo G por E7. ¿Cómo seguiremos acá? Alfil por C6, las negras D por C6 y ahora dama por D4 amenazando a la torre de H8. Caballo F6 es lo más jugado. En caso de dama F6, esto sería inferior por nuestra jugada E5 que ataca a la dama y gana espacio, dama D8, dama E3 y el peón D5 impediría el natural desarrollo del caballo a la casilla F6. Estaríamos nuevamente mejor. Es por ello entonces que en lugar de dama F6 se juega caballo F6. Seguiremos con caballo C3 y ahora las negras pueden hacer alfil G4 y nosotros caballo D2, aunque por ejemplo la jugada enroque largo también sería posible siempre y cuando no te importe que te doblen peones en F3, es decir, alfil por F3 y G por F3. Bueno, mi sugerencia es caballo D2. C5 juegan las negras habitualmente acá, amenazando a la dama, dama E3, enroque largo, H3, alfil D7, enroque largo, alfil C6, F3, creando un muro contra el alfil de C6, y acá podríamos seguir con caballo C4, luego traer la otra torre al centro, etc. Las blancas estarían bien. Vayamos a hacer entonces un repaso de esta variante que acabamos de ver. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, G6, la variante del fianqueto, D4, E por D4, alfil G5, alfil E7, alfil por E7, dama por E7, alfil por C6, D por C6, dama por D4, caballo F6, caballo C3, alfil G4, caballo D2, C5, dama E3, enroque largo, H3, alfil D7, enroque largo, alfil C6, F3. Vayamos a ver el estudio de la siguiente variante. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, alfil C5. Y esta se conoce como la variante clásica contra la española. Implica un desarrollo rápido de piezas en el flanco de rey para buscar un pronto enroque. Además, el alfil se ubica en una activa diagonal desde C5. Acá responderemos con C3, pensando ya en un D4 a la siguiente. Ahora lo más habitual por parte de las negras es caballo F6 que ataca al peón D4. Otra alternativa algo más aguda es F5, a lo que responderemos D4, F por E4, alfil por C6, D por C6, caballo por E5, alfil D6. Ahora dama H5, jaque, amenazando mate en F7 y ahora única G6, ya que si por ejemplo rey E7, entonces dama F7, jaque mate. Por tanto G6 única y ahora dama E2. Ya creada la debilidad en el flanco de rey enemigo, retrocedemos con la dama y atacamos al peón de E4. Podría seguir aquí el negro con alfil F5, nosotros caballo D2, caballo F6, enroque, dama E7. En caso de enroque por parte de la negra, seguiríamos nosotros con caballo DC4. Pero bueno, dama E7, aquí caballo DC4, enroque largo, alfil G5, H6, alfil por F6, dama por F6, B4, torre H, E8, A4 e iniciaríamos con una tormenta de peones por el flanco de dama a fin de dinamitar el enroque enemigo. Estaríamos mejor, sin lugar a dudas.
Pero luego de C3, tras el alfil C5 de las negras, lo habitual es caballo F6. Aquí seguiremos con D4. Y ahora las negras alfil B6, que es lo más jugado en términos estadísticos. También es posible ver E por D4 y nosotros responderemos E5, atacando al caballo. Ahora las negras tienen tres posibilidades: caballo E4, o caballo D5, o caballo G8. Veamos una a una estas posibilidades. Primero, caballo E4. Acá jugaremos C por D4. Las negras tendrían esta posibilidad de alfil B4 jaque. Nosotros caballo BD2, enroque, D5, A3, alfil por D2, alfil por D2, alfil G4, alfil E3 y alfil por C6. Podría ser la siguiente jugada y las blancas tendrían una buena posición. Acá también podría ser entonces una posibilidad caballo D5 luego del E5 nuestro. Y acá seguiremos con enroque y vemos cómo el caballo de D5 estaría colgado, es decir, las negras no tendrían ahora un D por C3. Así es que tienden a jugar alfil E7, C por D4, D6, E por D6, C por D6, dama B3 atacando al caballo de D5, A6, dama por D5, A por B5, dama por B5, enroque, D5, caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo C3, luego alfil E3, y si bien las negras tendrían la pareja de alfiles, las blancas estarían algo mejor gracias al peón de ventaja. Finalmente, luego de 5 está la posibilidad de jugar caballo G8. Es otra alternativa, pero evidentemente mucho menos jugada porque implica una pérdida de tiempo con el caballo al llevarlo a su casilla de origen. Seguiremos C por D4, alfil B4 jaque, caballo C3, caballo G7, D5, caballo B8, enroque, y las blancas estarían claramente mejor. Mayor espacio, mayor desarrollo, etc. Así es que no se ve tanto este E por D4, sino más bien alfil B6 a nuestro D4. Acá seguiremos con caballo por E5 y las negras caballo por E5. Enroque y también sería jugable. ¿Por qué? Porque el peón de E4 estaría bajo ataque. Así que aquí jugaremos alfil D3, las negras torre E8, caballo por C6, B por C6. D por C6 es otra posible captura, a la que responderemos con E5, caballo D7, enroque, C5, alfil C4 y tendríamos una posición cómoda para jugar. Así es que más visto es este B por C6, nosotros caballo D2, caballo por E4, enroque, D5, caballo por E4, D por E4, alfil C4, dama H4, dama D2, alfil E6, alfil por E6, torre por E6, dama G5, dama por G5, alfil por G5, C5, D por C5, alfil por C5, torre a D1 y sería una posición interesante de jugar con una situación de igualdad. Eso en caso de enroque. Pero aquí estamos viendo caballo por E5, nosotros D por E5, caballo por E4. Y ahora, a pesar de la amenaza doble sobre F2, jugaremos activamente con dama G4, tocando en G7 y tocando al caballo. Las negras seguirían con alfil por F2 jaque, rey E2, dama H4 protegiendo a su alfil y caballo. ¿Cómo jugaremos acá? Dama por G7 atacando a la torre. Torre F8, alfil H6 con amenaza de mate en F8. Así es que las negras responderían con alfil C5 evitando el mate. Nosotros caballo D2 permitimos la entrada de la dama negra F2, ya que si jugáramos algo como torre F1 seguiría C6, alfil C4, D5, E por D6, captura el paso por supuesto, alfil G4 jaque, rey D3, enroque y que tendríamos la posición del rey blanco sería muy peligrosa estando bajo la mira de un poderoso ataque negro y estaríamos prácticamente perdidos. Así es que recuerda la jugada caballo D2 permitiendo la entrada de dama negra en F2. Es decir, me refiero a esta jugada. Da lo mismo, vas a ver por qué. Dama F2 jaque, rey D1, caballo por D2, alfil por D2, C6, torre F1 atacando a la dama, dama H4, alfil D3, D5,
torre F4, dama por H2 y ahora rey C2, seguido de torre a F1, jugar un B4 amenazando al alfil negro y las blancas tendrían iniciativa a cambio de peón de menos. Y las negras una posición pasiva y con piezas aún no desarrolladas. La ventaja para las blancas entonces sería más que clara. Vayamos a ver entonces el resumen de esta línea, la variante clásica contra la apertura española. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, alfil C5, la variante clásica, C3 para D4, caballo F6, D4, alfil B6, caballo por E5, caballo por E5, D por E5, caballo por E4, dama G4, alfil por F2 jaque, rey E2, dama H4, dama por G7, torre F8, alfil H6, alfil C5, caballo D2, dama F2 jaque, rey D1, caballo por D2, alfil por D2, C6, torre F1, dama H4, alfil D3, D5, torre F4, dama por H2, rey C2 y todo ya lo antes señalado. Torre a F1, B4 y ventaja en desarrollo a cambio del peón. Y además mucha iniciativa a favor nuestra. Las blancas estarían mucho mejor. Vayamos a ver entonces el estudio de la siguiente variante contra la española. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo G, E7. La defensa Cozio, que tiene la idea de recuperar en C6 de caballo si este es intercambiado por el alfil de las blancas. Acá sugiero seguir con caballo C3 porque en primer lugar es muy sencilla de comprender y ejecutar. Y en segundo lugar, porque a nivel estadístico es la que mejores resultados obtiene contra esta variante de las negras. Aquí estas tienden a seguir con G6, jugaremos D4, E por D4 y ahora, si bien podríamos capturar inmediatamente en D4, vamos a jugar caballo D5 que amenaza nada más ni nada menos que jaque mate con caballo F6. Por supuesto el rival debiera de jugar alfil G7 para impedir la amenaza antes descrita. También se ha visto con negras en algunas partidas la respuesta caballo por D5 y continuaremos E por D5, dama E7 jaque, no queremos cambiar damas y por ende jugamos rey F1 aunque ya no podamos enrocar. Caballo E5, caballo por E5, dama por E5, dama F3 y poco a poco vamos sacando nuestras piezas aprovechando la falta severa de desarrollo de las negras. Estaríamos ciertamente mejor. Pero más que caballo por D5 lo que se ve es alfil G7. ¿Cómo seguiremos? Alfil G5. Buena jugada, empleada por grandes maestros como Gashimov, Spidler o Giri, y que tiene la idea de jugar alfil por C6, seguido de ganar pieza capturando en E7. Así es que la única jugada decente para las negras es H6 y acá seguiremos alfil F6. Las negras alfil por F6. Rey F8 también se ha visto y un genio como Leon Aronian la ha empleado. Acá seguiremos con alfil por G7 jaque, rey por G7, enroque, D6, alfil por C6, caballo por C6, caballo por D4, torre E8, caballo B5 con doble amenaza sobre C7, torre por E4, caballo B por C7, torre B8, dama D3, alfil F5, dama C3 jaque, caballo E5, B3 para evitar algún caballo C4 por nuestra amenaza de F4 que busca expulsar al caballo. Y estas serían las ideas que podría tener el blanco, el cual estaría ciertamente mejor. Y con esta posición tenemos justamente la partida que mencioné de Aronian con negras, el cual perdió contra Peter Spidler, conductor de piezas blancas. Así es que, ojo. Alfil por F6 entonces, lo que más se juega. Caballo por F6 jaque, rey F8, enroque, A6, alfil C4, rey G7 y ahora caballo D5. Y luego podríamos capturar en D4 y tendríamos una posición sana con blancas. Así es que hagamos un repaso de esta variante, la defensa Cozio, contra la apertura italiana. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo G7, caballo C3,
G6, D4, E por D4 y ahora caballo D5 con la amenaza de mate en F6. Alfil G7, alfil G5, H6, alfil F6, alfil por F6, caballo por F6 jaque, rey F8, enroque, A6, alfil C4, rey G7, caballo D5 y tendríamos una posición sana y nada difícil de jugar. Vayamos ahora a la siguiente variante contra la apertura española. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo D4. Y esta es la variante Bird en la española. Parece un despropósito mover por segunda vez consecutiva el mismo caballo, pero en realidad las negras tienen su idea con esto. Acá jugaremos caballo por D4 y las negras E por D4. Y justamente esta es la idea de la variante Bird. Ubicar un peón en D4 y así restringir la posición blanca, donde la casilla C3, que es la ideal para el desarrollo del caballo, no está ahora disponible. Bueno, acá seguiremos con enroque. Las negras alfil C5. Estas buscan desarrollar rápidamente sus piezas del flanco de rey para enrocarse. Jugaremos D3, C6, alfil A4, impidiendo el avance de 5 de momento. ¿Por qué? Porque está clavado el peón de C6 y que lo hace con un D5, por ejemplo, el negro, su plan de intentar luchar por el centro. Aunque podría capturar de dama, pero sería algo raro. Entonces, aquí las negras juegan caballo E7, nosotros F4, hay que ganar espacio, por supuesto. Y lo más jugado por parte de las negras es este F5. También es posible ver enroque y aquí jugamos con F5. La idea clara es F6 y reventar el enroque negro. D5, alfil B3, F6, alfil F4, rey H8, caballo D2. Luego podríamos llevar nuestra dama a F3 o G4 y estaríamos algo mejor que el rival. Otra posibilidad, además de enroque, sería jugar D5, que también se ha visto en partidas magistrales. Acá replicaremos con F5, ganando espacio y con ideas de avanzar hasta F6 el peón para destrozar el flanco de rey de las negras. D por E4, D por E4, D3, jaca la descubierta con el alfil, rey H1, D por C2, dama por C2, alfil D4, alfil B3, C5, alfil F4 y las blancas estarían mucho mejor. La idea sería caballo C3, etc. Una posición bastante fácil de comprender y jugar. Pero bueno, F5, lo más jugado por parte de las negras. Aquí como seguimos con alfil B3, con gran dominio de la diagonal A2, G8, evitando por cierto el enroque negro. D5, E por D5, caballo por D5. C por D5 sería respondido con caballo D2. Enroque, caballo F3, A5, A4, seguido de alfil D2, caballo E5 y un dama H5, con iniciativa para las blancas. Así es que caballo por D5 es lo que más se ve. Torre E1 jaque, rey F7, caballo D2, G6. Se ha visto también alfil B4. Y acá seguiremos torre E5, alfil D6, alfil por D5 jaque, C por D5, torre E1, alfil por F4, caballo B3, seguido de dama F3 y las blancas tendrían algo de ventaja. Pero lo más visto luego de este G6 es caballo F3 e ideas de jugar dama E2, alfil D2 y comenzar así a imponer nuestra ventaja de desarrollo y tomar de esa manera la iniciativa. Estaríamos entonces mejor que nuestro rival. Hagamos un repaso de esta variante. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo D4, caballo por D4, E por D4, enroque, alfil C5, D3, C6, alfil A4, caballo E7, F4, F5, alfil B3, D5, E por D5, caballo por D5, torre E1 jaque, rey F7, caballo D2, G6, caballo F3. Y estaríamos bastante mejor. Vayamos entonces al estudio de la última variante dentro de esto que es la apertura española.
E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, D6, la variante Steinitz, que lleva el nombre del primer campeón mundial de ajedrez. Y esto tiene la idea de defender al peón de E5 con el peón de D6 y no con el caballo de C6. Acá jugaremos lógicamente D4 luchando por el centro y lo normal ahora es que las negras sigan con alfil D7 para evitar el doblaje de peones. A6 es otra opción, bastante débil, pero debemos tener cuidado de no caer en la trampa que nos tiende o que nos quiere tender el negro. Por tanto, sugiero jugar inmediatamente alfil por C6 jaque. Aquí podemos ver un B por C6, hemos dañado la estructura de peones del rival, y luego de D por E5 ganamos un peón, por cuanto si D por E5, entonces dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, atacando al peón de C6 y F7 simultáneamente, y por tanto las blancas estarían mejor. Ahora, la otra opción es que si jugamos alfil A4, si bien no es una jugada perdedora, podría llevarnos a una secuencia de trampa por parte de las negras con B5, alfil B3, caballo por D4, caballo por D4, E por D4. Y ahora el error sería que capturáramos en D4, porque si dama por D4 seguiría C5, y sea donde mueva la dama, entonces seguiría C4 atrapando al alfil. Si ahora dama D5 amenazando mate en F7, simplemente alfil E6. Y tras dama C6 jaque, alfil D7, nuevamente dama D5 buscando el mate, pero ahora ya es posible C4 y las blancas pierden su alfil. Así es que A6 es posible acá, y ahí yo te recomiendo alfil por C6 simplemente. Pero lo normal es alfil D7. Seguimos entonces con caballo C3, ganando en desarrollo. Y lo habitual acá es ver E por D4. También es posible que nos jueguen caballo F6. Aquí seguiremos con enroque. Las negras alfil E7, aunque también E por D4 es posible. Caballo por D4, alfil E7, alfil por C6. Y ahora, si el negro recaptura de alfil, saltaríamos con nuestro caballo a la casilla F5. Así es que lo que se juega acá correctamente es B por C6. Y ahora seguimos con dama F3, luego torre E1 y estaríamos bien. Eso en caso de E por D4 por parte de las negras. Pero estamos viendo alfil E7. Nosotros alfil por C6, dama D3, E por D4, caballo por D4, alfil D7, alfil G5, enroque, torre a D1 y seguir con alfil F4, H3 y las blancas estarían bien. Eso en caso de caballo F6, pero lo principal es E por D4. Jugaremos caballo por D4. Las negras pueden jugar este G6. Nosotros alfil E3, alfil G7, dama D2, caballo F6, alfil por C6, para dañar la estructura de peones de las negras. B por C6. Si alfil por C6, jugaremos F3, estableciendo un muro contra el alfil de C6. Y además impedimos salto de caballo a G4. Así que lo normal es ver B por C6 en lugar de alfil por C6. Alfil H6, enroque, alfil por G7, rey por G7, enroque largo. Y luego pensar en lanzar los peones G y H al ataque, a fin de destrozar el enroque de las negras. Estaríamos un poco mejor. Veamos entonces un resumen de la variante Steinitz contra nuestra apertura española. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, D6, D4, alfil D7, caballo C3, E por D4, caballo por D4, G6, alfil E3, alfil G7, dama D2, caballo F6, alfil por C6, B por C6, alfil H6, enroque, alfil por G7, rey por G7, enroque, y estaríamos algo mejor. Como conclusión, podemos decir que la apertura española se encuentra muy vigente en nuestros días, aún con el surgimiento de la apertura italiana, ¿verdad? Habitualmente los jugadores se decantan por la italiana porque evitan la berlinesa en la española, pero ya en este video te he enseñado cómo jugar contra la berlinesa, ¿verdad?
Entonces tenemos que la española está muy vigente, fundamentalmente porque es una apertura muy rica en términos estratégicos, y como es rica en términos estratégicos, lógicamente nos permitirá progresar en nuestro nivel. Junto con ello, me gustaría darte un bonus track abordando la Steinitz diferida que intencionalmente no incluí en el estudio de la variante principal, es decir, luego de A6, alfil A4 y ahora D6. Es posible que nos la jueguen y esta es la Steinitz diferida. Acá sugiero jugar C3 pensando ya en un rápido D4. Las negras podrían jugar alfil D7, nosotros D4, G6, enroque, alfil G7, torre E1, caballo G7, D5, caballo B8 y ahora no capturamos al alfil, seguimos ganando en espacio. C4. Las negras pueden seguir en enroque, nosotros caballo C3 y tendríamos una posición saludable con una importante ventaja de espacio. Así entonces, espero hayas disfrutado de este video, que te animes a jugar la apertura española y que este video lo apoyes con un like. Suscríbete además al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.